Diversas reacciones ha generado el nuevo proyecto de reforma previsional presentado por el gobierno, que tiene como eje principal el establecimiento de un sistema mixto con financiamiento tripartito, además de la creación de un seguro social previsional financiado con un cargo del 6% al empleador. Para conversar sobre este tema estamos junto a Bettina Horst, directora ejecutiva del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo. Bettina, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, partamos por lo general. ¿Qué les parece desde Libertad y Desarrollo esta reforma tan anunciada que se iba a presentar hace 2 meses y que finalmente se presenta la próxima semana? Ya tenemos el anuncio principal. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, todavía falta mucha información, mucho detalle por conocer, ¿no es cierto? Sobre todo para entender si efectivamente lo que se anuncia como una promesa de esta reforma realmente se va a cumplir al final. Yo creo que lo más importante también es una vez que se inicie la discusión en el Congreso y se conozcan los detalles, más allá del detalle legal, que es relevante, ¿no es cierto?, la letra chica, cómo se propone la reforma legal, también el tema numérico, ¿no es cierto?, porque acá estamos hablando de recursos, estamos hablando de pensiones, estamos hablando de promesas futuras. Entonces, ¿cómo aseguramos que eso efectivamente, lo que hoy día se está proponiendo, se vaya a cumplir el día de mañana? Y sobre todo, también, cómo en quizás reformas alternativas pudieran generar mejores pensiones quizás con los mismos recursos que hoy día se están planteando. Entonces yo creo que hay que ir evaluando distintos escenarios y a partir de eso despejando dudas y también despejando incertidumbres que se pueden generar con la nueva reforma. Perdón, ¿no conocemos aún esta reforma y ya plantean reformas alternativas? No, lo que pasa es que uno tiene que comparar siempre esta reforma con otras opciones de reforma, ¿no es cierto? Acá no se trata de plantear de frente otra reforma alternativa, sino que yo creo que es parte de la discusión en el Congreso, ver cómo con los recursos que hoy día involucra esta nueva reforma de pensiones, cómo se pueden lograr más y mejores pensiones. Porque hoy día la discusión está muy centrada en cuánto aumentan las pensiones. Claro. Y la verdad que es evidente que cualquier reforma de pensiones que implique un aumento de la cotización implica un aumento de las pensiones. Sería absurdo pensar en una reforma de pensiones que no aumente las pensiones. Entonces, eso es obvio que va a estar dado. El punto es si estamos logrando lo máximo posible y además también si efectivamente estamos generando quizás otros riesgos que quizás como sociedad no estamos dispuestos a asumir. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hoy día hay un tema relevante en cuanto a el aumento de las actuales pensiones de los hoy que están pensionados más allá del aumento de la PGU, ¿no es cierto?, la pensión garantizada universal. Pero esos recursos vienen ¿de dónde? Esos recursos vienen de los actuales trabajadores, ¿no es cierto? Entonces hay un cambio importante en nuestro sistema de pensiones en cuanto a que hoy cada trabajador ahorra para su pensión y eso está depositado en tu cuenta y esa plata va a estar disponible para cuando tú te jubiles, cuando tú te hablamos del pensiones. 10% actual. Efectivamente. Ese recurso hoy día no se gastan en otra persona, no se gastan en otros ítems, se gastan solamente en tu pensión el día de mañana, por lo cual tienes la certeza que esos recursos están ahí. Y fue más que fortalecido esa idea también a partir de los distintos retiros, etcétera, esos recursos están. Hoy día lo que hace esta reforma es que toma los recursos actuales, el 6% adicional que se empieza a cotizar. Que no son los recursos actuales. Que no solo recursos, es la nueva cotización y buena parte de esa nueva cotización se va a destinar al pago de actuales pensiones. Entonces lo que te dicen es, pásame tu 6%, yo Estado te lo administro, una parte de eso me voy a gastar para pensiones actuales y te prometo que el día de mañana, cuando tú te jubiles, esos recursos te los voy a reponer. Y uno dice, ok, pero ¿con qué certeza eso va a ser? Así como el dicho antiguo del almacén de barrio, acá no se fía, la pregunta acá es, ¿queremos o no queremos como trabajadores entregarle eso al Estado en términos de que le voy a creer o no que me va a devolver esos recursos? Sobre todo considerando lo que hemos venido enfrentando como el mundo en general y también como Chile, el envejecimiento de la población. Bettina, perdón, para entrar al tema del Estado como aval o garante, podríamos decir, de este sistema, ¿no es el Estado el mejor garante de este sistema? O sea, el Estado te puede asegurar que en 40 años más te puede volver a reponer esos recursos, me imagino, si es un Estado. No estamos hablando de una persona o de una empresa que puede quebrar, estamos hablando de un Estado completo. Claro, los Estados no quiebran, ¿no es cierto? El punto es acá ¿cómo se llama? Los incentivos o los malos incentivos del mundo político, ¿no es cierto? Porque el Estado finalmente se regula por las leyes que definen el mundo político, que es el Congreso, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, hoy día tenemos una reforma previsional que lo que hace es mejores pensiones hoy, pero castiga las pensiones del día de mañana. Hoy día el sector más joven de la población, hay que ver los números, pero yo te digo por ahí los trabajadores entre 25, 45, 50 años, hoy día van a tener una pensión más baja cuando se jubilen, producto que hoy día están apoyando el pago de mayores pensiones hoy. Eso es un hecho. ¿Tú dices que sería más baja la pensión que con el actual sistema incluso?
Con el actual sistema del 10 más 6%. No, yo te digo con el actual sistema de las AFP. ¿Sería más baja la pensión es que con el nuevo sistema? Hay un tema también que es importante relevar. Estamos hablando de un sistema de pensiones. Claro. Y ese sistema de pensiones tiene un componente que es de administración privada, que son las AFP. No es que el sistema sea de AFPs, ¿no es cierto? Entonces, para entender bien, porque el sistema de pensiones es la parte de ahorro y también la parte de la pensión general universal, que es la PGU que conocemos que acá... Que esa es la parte del Estado. Que es la parte del Estado, que es la parte de solidaridad. Porque en el fondo el Estado, ¿cómo se financia? Con el aporte de los impuestos de todos nosotros, ¿no es cierto? Entonces es la parte donde se hace solidaridad dentro de la sociedad. Perdón, quiero volver al punto. Tú dices que los actuales jóvenes que en 40 o 30 años tienen que ser pensionados, con el sistema planteado por el gobierno, ¿tendrían pensiones más bajas que con el actual sistema? Porque finalmente eso hay que comparar, el actual sistema con el futuro. No, lo que hay que comparar es el actual sistema del 10% de aporte más un 6% de aporte de cotización que vaya a tu cuenta de ahorro individual versus un aumento también del 6%, pero que va a este fondo de ahorro colectivo. Y cuando se va a este fondo de ahorro colectivo, efectivamente, las generaciones más jóvenes hoy día van a financiar mayores pensiones de los actuales jubilados, pero eso se paga con menores pensiones el día de mañana. ¿Y por qué digo eso? Por un lado, porque una parte de lo que tú ahorras genera rentabilidad, ¿no es cierto? Claro. Y esa rentabilidad hoy día, el 100% es para el trabajador, va a su cuenta. El día de mañana, en este fondo de ahorro colectivo, una parte de esa rentabilidad solamente se le reconoce al trabajador y la otra parte va a financiar las pensiones de tercero. Entonces ya, por el lado de rentabilidad, tú empiezas a ganar menos. Entonces yo creo que, de nuevo, es un tema que hay que ver cómo son los números, cuáles son las simulaciones, qué es lo que efectivamente genera la rentabilidad en uno u otro caso y poder comparar los dos escenarios, pero comparando peras con peras. Claro. 16% a cuenta individual, 16% a un ahorro colectivo. Bettina, desde Libertad y Desarrollo, ¿preferirían que el 6% adicional de cotización con cargo al empleador fuera directamente a las cuentas individuales? Yo creo que hay que tomar en consideración distintos elementos y ver qué pesa más, ¿no es cierto? Porque efectivamente hoy día, cuando uno dice queremos aumentarle las pensiones a los actuales jubilados, que sea más allá del aumento de la PGU, que podría aumentar, por ejemplo, de los actuales 195.000 pesos a 250.000 pesos, si se quiere aumentar por sobre eso, se requieren más recursos. Y esos recursos uno puede pensar, bueno, que vengan de los actuales trabajadores, que es la fórmula que hoy día está proponiendo el gobierno, con la promesa que el día de mañana te van a devolver esos recursos. Ese tipo de riesgo hoy día no existe en nuestro sistema de pensiones, porque está garantizado que lo que tú estás ahorrando para tu vejez va a estar disponible porque nadie lo va a usar en otra cosa, nadie lo puede gastar en otra cosa. El punto es, el riesgo que vamos a crear dentro de nuestro sistema de pensiones, el riesgo político de que esos recursos o no van a estar porque se equivocaron en el cálculo, porque el envejecimiento fue más rápido, porque la tasa de empleo se cayó, porque la rentabilidad fue más baja, no sabemos. O sea, puede ser un error quizás genuino, pero se equivocaron, no van a estar los recursos, por lo cual lo que te prometieron que te iban a devolver no va a ser tal. Ahora, Bettina, eso por un lado. Y por otro lado, eso pensando que es un error en los cálculos, ¿no es cierto? Pero también está el error del el peligro de la captura política. En cuanto a que, en la medida que se va generando un pozo, se acumula un ahorro colectivo, que al final cuando es de todos es de nadie, es fácilmente entendible que el Congreso, con leyes, puedan quizá anticipar el mayor pago de pensiones hoy, sin preocuparse necesariamente que el fondo esté financiado el día de mañana. Entonces, ¿usted cree que políticamente eso tendría respaldo? ¿La captura política de los fondos que son de todos? Lo que pasa es que esa pregunta, hace 4 años atrás, yo te hubiese dicho que no. Pero hoy día, después de haber visto 3 retiros de fondos de pensiones, con apoyo transversal en el gobierno, en el Congreso, un contexto súper particular, ¿no es cierto?, que es muy popular, porque es muy popular entregar más recursos hoy día. Entonces yo creo que ese riesgo es real y hay que reconocerlo. Y en parte también está reflejado en la actual reforma, en la cual el gobierno dice, les prometo mayores pensiones hoy, con cargo a las pensiones del día de mañana, pero les prometo que esos recursos van a estar. Entonces, de nuevo, se incorpora esa lógica de ofrecer mayores beneficios hoy y el día de mañana te aseguro con un papelito, con una cuenta nocional, como se llama, con una cuenta ficticia, que eso va a estar presente. Entonces, estamos generando riesgos nuevos que es importante tener presente. Ahora, siempre hay un riesgo porque, recordemos, cuando se estableció el sistema de las AFP, se prometía una tasa de reemplazo... Sistema de pensiones, perdón que te corrija. El sistema de pensiones, pero hablando de las administradoras de fondos de pensiones, se prometía una tasa de reemplazo del 100%. Bueno, titular incluso de un diario... Es cierto que está circulando mucho por Twitter y no llegamos a eso. Efectivamente. Por eso yo creo que es importante entender la diferencia entre un sistema de pensiones y lo que
la administración de las AFP. El sistema de pensiones está dado por cuánto se cotiza, cuándo uno se jubila, la densidad de cotizaciones. Hoy día, ¿no es cierto?, en Chile, dada la tasa de informalidad laboral que tenemos y dado la tasa de participación en el mercado laboral baja que tenemos, bastante más baja que los países desarrollados con los cuales nos queremos comparar, eso genera menor ahorro para la vejez, ¿no es cierto? Entonces, cuando se hizo los cálculos del año 80, respecto de la reforma y cómo se iba a cumplir esa promesa, fue en base a los cálculos que en ese momento tenían. Y en 40 años eso no fue ajustado. Entonces, sin duda, una reforma que se hace tan estructural y en 40 años no se arreglan los parámetros en términos de edad de jubilación, cómo fortalecemos el mercado laboral, etcétera, sin duda que no va a generar los resultados que entrega. Pero es el sistema de pensiones y el sistema político el que no dio el ancho para efectivamente anticipar lo que se venía. Las AFP cumplen un rol: administrar, hacer la mejor administración, la mejor rentabilidad de tus fondos. Y eso lo han logrado. Justamente con respecto a las AFP y su no continuidad, porque el presidente dijo en su cadena nacional, se acaban las AFP. ¿Qué les parece a ustedes desde Libertad y Desarrollo que sea tan tajante, que las AFP se puedan mantener de cierta manera, pero como administradoras de solo los recursos, de poder invertir, pero no administrarte, no pagarte las pensiones? ¿Eso es un paso correcto o no? A mí lo que me pasa es que cuando acá se instaló un slogan, no más AFP, y que las AFP son las culpables de todos los problemas de nuestro sistema de pensiones, cosa que no es así. Entonces el problema es cuando tú dices, terminando las AFP, ¿se acaba el problema de nuestro sistema de pensiones? No es verdad. Tú puedes matar las AFP y no va a cambiar en nada. Es más, quizás en una de esas vas a reemplazarlo por un administrador de fondos que va a ser menos eficiente, pero eso es algo que está por verse. A mí el punto que queremos hacer, lo que es relevante, es independiente si es una AFP la que administra, una administradora general de fondos, una caja de compensación, el Banco Estado, el que sea. El punto es que sea una entidad regulada por la Super de Pensiones y que cumpla con los criterios que hoy día se le exigen a las administradoras en términos de transparencia, rentabilidad, no uso político de los fondos, sino que efectivamente la rentabilidad sea para garantizar mejores pensiones el día de mañana. No hay uso político del fondo, y se lo planteo por lo que decía Paulina Bodanovich, nuestra entrevistada anterior, que decía: necesito saber cuánta de mi plata de las pensiones se está utilizando para hacer campañas informativas. Las AFP, hemos visto, están mandando correos electrónicos, están haciendo campañas, dando cuenta que no les gusta esta reforma, entendiendo que se acaban. ¿No hay un uso político de los fondos de pensiones ahí? No, es que lo que pasa es que creo que falta informarse un poco más ahí para hacer ese tipo de acusaciones. Porque hay dos componentes. Uno es el fondo, que tú aportas tu 10%, y eso solamente se ocupa para generar rentabilidad, para invertir en acciones, para invertir en bonos, en instrumentos extranjeros, nacionales, etcétera. ¿No es cierto? Eso está súper regulado por la Super de Pensiones. La gestión que hacen las AFP es que no dependen de los fondos, nos sacan de los fondos, es a partir de la comisión, es de su gestión, ¿no es cierto? Y efectivamente ahí, y hoy día hay mucha información, y esa información hay que exigirse a la Super de Pensiones. Pero en ningún caso esos recursos o esas acusaciones vienen de los fondos de las personas, vienen más bien de la rentabilidad o de las comisiones que ellos cobran. Betina, voy al inicio de esta entrevista donde usted planteaba que eventualmente de pronto se puede hacer otra reforma o una reforma paralela. La reforma del presidente Sebastián Piñera, que fue el segundo intento y que quedó estancado en el Senado, que era 6% de cotización adicional, 3% o 3 de esos puntos porcentuales a una cuenta individual y 3% a solidaridad, tampoco estaba en la línea correcta. Lo que pasa es que yo creo que ha cambiado mucho el escenario. De partida, esa reforma que estaba en el Senado y que ahí quedó, ¿no es cierto? Y parecía ser que el gobierno va a ingresar por la Cámara, por lo cual se desecha lo que se avanzó en esa reforma que ya estaba en el Senado. Parte de un acuerdo en la Cámara de Diputados, porque inicialmente era el aumento de la cotización era de 4 puntos, claro, y que iba 100% a las cuentas de ahorro personal de las personas, ¿no es cierto? Y eso, producto de una negociación política, se divide en 3 y 3 y llega al Senado. Negociación política, que esos mismos sectores con los que se negoció y hubo un acuerdo relativo, una mayoría que se alcanzó en la Cámara para aprobarlo, se desconoce en el Senado y partimos forja cero. Juegos de la política, la gente cambia de opinión, los partidos políticos se rebarajan, es parte del juego. Y eso queda en cero. A mi modo de ver, después de esa reforma han pasado 3 cosas que son muy relevantes. Uno, la implementación de la pensión general universal, la PGU, garantizada universal, la PGU. 2, 3 retiros de fondos de pensiones, que generó una disminución del stock de ahorro importante para el pago de futuras pensiones. Y 3, el populismo político en el Congreso con el uso de los fondos de pensiones con los 3 retiros. Yo encuentro que eso genera un riesgo político
que no conocíamos en el pasado, por lo cual a mí lo que más me preocupa que ese fondo de ahorro colectivo, que hoy día se ve como la solución de muchos problemas, que el día de mañana no sea un botín el cual los políticos puedan acceder para adelantar beneficios hoy día en desmedro de promesas del mañana. El vincular esta reforma y también la reforma tributaria al aumento de la PGU es una estrategia política también a su gusto o desde su punto de vista de parte del presidente de la República, porque se lo pregunto por qué, porque hay parlamentarios, incluso personeros políticos como José Antonio Kast, que está planteando dividir el proyecto y plantear un aumento de la PGU de inmediato y que eso tendría los votos y no meterlo en esta reforma. ¿Usted cree que es una estrategia política también? Bueno, yo creo que eso te refleja una vez más cómo el sector político le gusta hoy día caer bien y adelantar hoy día pensiones, independiente si el día de mañana eso es financiable o no. Entonces yo creo que de nuevo se refleja el riesgo político que yo estoy tratando de transmitirte. A mi modo de ver, hay que tener una discusión integral. A mí no me parece hoy día separar los proyectos cuando estamos partiendo una tramitación. Sí me parece razonable que con el paso del tiempo, si efectivamente no hay avances, poder avanzar en alguna de las áreas. Porque hay otros aspectos, por ejemplo, de esta reforma que podrían ser muy rescatables y muy necesarios, como por ejemplo el tema de incorporar más actores a la administración o el tema de cambiar de los multifondos a fondos intergeneracionales, etc. Entonces yo creo que hay aspectos positivos. Pero sin duda uno tiene que sincerar si es que como país en algún momento vamos a elevar la tasa de cotización o si no. Y no seguir insistiendo de que lo vamos a hacer, pero nunca nos ponemos de acuerdo. Entonces, asumamos un sistema de pensiones que quizás va a ser con una mayor o una menor tasa y cómo fortalecemos el pilar solidario. Lo que no me parece es condicionar la aprobación de esta reforma, el aumento de la PGU, independiente que vaya junto o no con la reforma integral, a la reforma tributaria. Porque la verdad que los recursos que se requieren para aumentar la pensión general universal son muy menores en relación al total que se quiere recaudar con la reforma. Pero hay que sacarlos de alguna parte. Hay que sacarlos de alguna parte y hoy día se pueden sacar a través de redistribuciones. Si como país esa es nuestra prioridad, tiene que reflejarse en el presupuesto de la Nación. Bettina Horst, directora ejecutiva del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, le agradecemos mucho este tiempo. Lo último, ¿usted cree que la reforma sale del Congreso o no? Esta reforma que va a ingresar la próxima semana. Yo lo único que espero es que haya una buena discusión con alturas de mira y dejemos los slogans al lado porque eso le hace mal finalmente a nuestro sistema de pensiones. Bettina Horst, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a ti.